Bueno, hoy vamos a continuar con lo que es la carta de Gálatas. Estamos estudiando la carta de Gálatas, no estamos yendo muy profundo, pero la estamos tratando de estudiar desde una perspectiva contextual o textual desde su propio contexto. Ok. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendigan al Eterno, al bendito. Bendito es el Eterno, quien es bendito por siempre jamás. Bendito eres tú, Eterno, Rey nuestro, soberano del universo, que nos ha escogido entre todos los pueblos, entre todas las naciones, y nos ha otorgado su Torah. Bendito eres tú, Eterno, dador de la Torah. Amén. Amén y amén. ¿Ustedes de dónde creen que salió lo de hacer una oración antes de leer las Escrituras? Ustedes normalmente hemos visto que antes de empezar a leer en la iglesia, siempre se empieza con una oración. Empezamos y oramos por lo que vamos a leer y después damos continuación a lo demás. Bueno, eso es algo que se hacía en el templo y es algo que se sigue haciendo en todos los lugares donde se lee el rollo de las Escrituras. Entonces, hoy, en este día, vamos a estudiar el libro, o la carta más bien, de los Gálatas. La carta de los Gálatas, o la carta a los Gálatas, capítulo 3. Hoy nos toca el capítulo 3. Capítulo 3. Va a ser una bendición por la lectura del Nuevo Testamento. Te agradecemos Hashem, Elohim nuestro, Rey del universo, por habernos dado a Yeshua el Mesías y la enseñanza del Brit Hadashah, del nuevo pacto. Que esta lectura sea una bendición para nuestras vidas y que podamos aprender de tu palabra. Amén. Amén y amén. Bueno, familia, entonces hoy tenemos el estudio de Gálatas capítulo 3. No vamos a ir muy profundo, pero vamos a tocar algunos puntos sumamente interesantes. Entonces, estamos estudiando la carta de Gálatas y estamos buscando un orden cronológico y, de ser posible, un orden cultural o el contexto cultural. Y estamos estudiando el día de hoy el capítulo 3. Cuando nosotros empezamos a estudiar la Biblia, normalmente estamos buscando estudiar las Escrituras desde una perspectiva religiosa o desde una perspectiva de acuerdo al contexto religioso en el cual nosotros hemos crecido. Por ejemplo, un bautista va a estudiar Gálatas y va a estudiar Gálatas desde el contexto del pensamiento que ya tiene. Un católico va a estudiar Gálatas y va a estudiarlo desde el contexto de pensamiento que ya tiene. Y todos normalmente, a la hora de empezar a estudiar las Escrituras, empezamos estudiando desde la perspectiva que nosotros tenemos y entendemos. Y no nos preocupamos mucho por dejar a un lado mi propia teología e ir a buscar lo que la Escritura dice en su contexto. Entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar la Biblia, normalmente estudiamos y buscamos estudiar desde la perspectiva religiosa que ya conocemos. Nuestro punto no es ver o saber quién está bien o quién está mal. Ese no es el objetivo de nuestro estudio. No es el objetivo de mirar quién está bien o quién está mal. El objetivo es presentar la información lo más
lo más textual posible y lo más contextual en el contexto original. De hecho, le titulamos a estas enseñanzas Gálatas en su contexto, porque tiene un contexto cultural, un contexto lingüístico, un contexto religioso. Contexto religioso tiene un contexto de lo que es adoración a los dioses, imperial, adoración imperial o culto imperial, que es culto al imperio, culto a los que son reyes, a los monarcas, y normalmente se ponen las imágenes en los templos. Después de que murió el rey, se pone su imagen en el templo y ahora es considerado como un pseudodios o como un dios. Entonces, nuestro objetivo es conocer Gálatas en su propio contexto. Gálatas y Hechos están conectados completamente. La carta de los Hechos, o el libro la carta de los Hechos, porque es una carta que escribe Lucas, y Gálatas están en el mismo contexto. De hecho, Gálatas es fruto de Hechos capítulo 15. Tenemos un debate en Hechos capítulo 15 y eso es lo que es como el precursor de Gálatas, o esta problemática que se está viviendo es lo que lleva a los apóstoles a tener una reunión, una asamblea, para poder mirar los puntos a tratar y qué es lo que van a estar haciendo. Dijimos que la carta a los Gálatas no se trata de salvación, o no tiene nada que ver con salvación, sino tiene que ver con justificación. Que nadie es justificado por las obras de la ley o por las obras extremistas, y eso creo que es lo que vamos a mirar de este librito. Que este libro no nos aporta mucha información, pero tiene algunas definiciones, que vamos a estar utilizando. Se llama Yohanan Ben Peretz, el que hizo esta traducción de la carta a los Gálatas. Es un comentario de la carta de los Gálatas que vamos a estar utilizando algunos puntos de ahí. Esta es la primera traducción con la perspectiva hebrea que yo compré en mi historia de estudio, que se llama el Nuevo Testamento Judío, que es una traducción que tiene un lenguaje un poquito más entendible en cuanto a lo que estamos mirando. Otra versión que posiblemente vamos a estar utilizando para este capítulo es la Biblia Kadosh. La Biblia Kadosh. No sé si vamos a tener mucho tiempo para utilizar la Biblia Kadosh, pero estos recursos se los vamos a estar usando en este proceso. Entonces, algo que quiero resaltar es que a nosotros nos enseñaron que Dios había cambiado el pueblo de Israel por un pueblo gentil, una iglesia, por la iglesia gentil. Entonces, eso no es muy honesto que digamos desde su propio vocabulario. Entonces, y a nosotros siempre nos dijeron que la iglesia reemplazó a Israel. Eso se llama teoría de reemplazo. Teología de reemplazo, o la teoría del reemplazo. Antes de entrar a Gálatas capítulo 3, quiero leer Romanos capítulo 9, verso 4. Voy a leer desde el verso 1. Dice, les voy a dar chance de que lo busquen. Una de las cosas que quiero recalcar es que Pedro le está escribiendo incluso a los Gálatas, y nos está diciendo quiénes son esos Gálatas a los cuales él les está escribiendo. Pedro dice en su primera carta, en lo que encuentra en Romanos capítulo 9, Pedro dice:
Pedro, apóstol de Yeshua HaMashiach o del Señor Jesucristo, a los expatriados en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Quiénes son los expatriados? Alguien que sacaron de su patria y los aventaron para otras naciones. Y están en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y Bitinia. Entonces dijimos que Gálatas está ubicado en Asia Menor. Entonces, a los Gálatas que le está escribiendo, a los Gálatas que realmente creo yo que se les está escribiendo la carta, son a los expatriados, a los que están entre los gentiles, no meramente los gentiles, sino los que están entre los gentiles. Hay una diferencia, los gentiles y los que están entre los gentiles. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos entre el mundo, pero no somos de este mundo. No le pertenecemos a este mundo, pero estamos en el mundo. Tenemos Romanos capítulo 9, verso 1 al 4, me parece. Digo la verdad en el Mashiach, en el Mesías o en Cristo, y no miento, y mi conocimiento me da testimonio por el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y constante dolor en mi corazón, porque he orado para que yo mismo sea anatema, o para que yo mismo lleve la maldición para el Mesías en lugar de mis hermanos y mis parientes que están en la carne. Es decir, Pablo prefiere él mismo llevar toda la maldición de Israel, de los judíos en este caso, pero que su pueblo venga al arrepentimiento. Dice el verso 4, ¿qué son los israelitas qué son los hijos de Israel? A quienes pertenece la adopción, la gloria, los pactos, la ley, el culto establecido en ella, las promesas y los patriarcas, y por medio de quienes apareció el Mesías en la carne, que es Dios sobre todas las cosas, a quien son nuestras alabanzas, nuestras bendiciones eternamente y para siempre. Amén. Entonces, aquí nos está diciendo Pablo, quienes son los israelitas, a quienes les pertenece ¿qué? Los pactos. Les pertenecen las promesas. ¿A quiénes? A los israelitas. Son a los que les pertenecen los pactos y el culto. Ahora, ¿por qué cito este pasaje? Porque Gálatas nos da una pista. En Gálatas capítulo 3 vamos a mirar un lenguaje muy parecido. Entonces, ¿a quiénes son a los que les pertenece el culto? A Dios, a los israelitas. Entonces significa, de acuerdo a ese pasaje, que si yo no soy israelita, yo no puedo rendir culto a Dios. Significa que rendirle culto a Dios no es lo mío. Si yo no soy israelita, que de hecho lo vamos a mirar hoy, que somos israelitas por medio de Yeshua el Mesías. Si yo no soy israelita, entonces a mí no me pertenece el culto, ni me pertenecen los pactos, porque todos los pactos son para Israel. Entonces, ¿qué son los hijos de Israel? A quienes pertenece la adopción. Entonces, si estamos hablando de un lenguaje de adopción, ¿para quién es la adopción? Le pertenece a Israel la adopción. Y la gloria, la Shekinah, la presencia de Dios, los pactos, la ley, el culto establecido en ella. ¿En quién? En la Torá, en las instrucciones. Y las promesas. Entonces, todo le pertenece a Israel. No sé si hay un pasaje que no tengo ahorita exactamente la nota, pero dice, ¿quiénes son los judíos? Dice, no sé si está en el capítulo 9 igual, o en el capítulo 5,
de quienes son los creo que dice, Dios no ha desechado a su pueblo, y está en Romanos. No recuerdo exactamente cuál es la cita. ¿Romanos qué? Aquí me dice, me manda a Romanos 11, del 1 al 10, pero en el 1 Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. De ninguna manera, porque yo también soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual conoció de antemano? ¿O no saben ustedes lo que dice la Escritura respecto a Elías cuando se quejó de Israel ante Dios? Exacto, Dios no ha desechado a su pueblo. Pero hay otro pasaje que no recuerdo exactamente, pero está relacionado con este. Entonces, vamos a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, espero no cansarlos el día de hoy. Ya cansé a Gabriel, híjole. ¿Ya te cansé, Gabriel? ¿Tan pronto? Gálatas capítulo 3, entonces vamos. Recuerden, Hechos, Romanos, Gálatas tienen el mismo contexto porque son provincias romanas. Incluso Efesios también tiene el mismo contexto. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? Perdón, ¿si es este? Creo que es Romanos 3:1, ¿no? El que estaba pensando, creo. ¿Cuál es la ventaja del judío? Creo que es el pasaje que estaba buscando. Creo que es Romanos capítulo 3, verso 1. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál el beneficio de la circuncisión? Grande. Da la respuesta. En todo sentido, en primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. ¿A quiénes le fueron confiados los oráculos de Dios? A los judíos. Creo que Romanos capítulo 3, aquí lo tengo la nota. 3, 1 y 2. Entonces, ¿qué? Si alguno fuera infiel, ¿acaso su infidelidad anularía la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Creo que ese era el pasaje que estaba buscando. Creo que es Romanos capítulo 3 del verso 1 en adelante. Es lo que estaba yo leyendo. Entonces, es importante conocer esto, es importante recalcar este punto, porque a nosotros nos dijeron que Dios rechazó a los judíos. Entonces, por lo cual, todo lo que hacen los judíos, entonces está mal. Eso fue lo que nosotros nos enseñaron. Sin embargo, hoy vamos a estar tocando algunos puntos importantes en Gálatas. Ahora sí vamos a Gálatas capítulo 3, verso 1. Recordemos que la temática del capítulo de Gálatas, estamos hablando de un contexto donde hay una controversia.
hay una línea de judeomesiánicos que se conocen como los de la circuncisión. Estos de la circuncisión son los que ponen primero la circuncisión para salvación. Entonces, aquí estamos hablando de los esenios. Estamos hablando del pensamiento esenio, que es lo que tiene que ver, si no estoy equivocado, con la cultura de Qumran. La cultura de Qumran. Entonces viene un grupo con el pensamiento de los qumramitas y traen un método de conversión. Y el método de conversión que ellos traen es el método que ellos están tratando de implementar. Y esto es lo que se conoce como las obras de la ley. Ellos traen las obras de la ley, un mecanismo doctrinal que ellos traen desde el Qumran. Y esta es una carta que se encontró en Qumran. No es muy conocida, pero se encontró en Qumran. Entonces, Gálatas capítulo 3, verso 1 dice: oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó o quién los embrujó? ¿Quién los embrujó o quién los hechizó? Entonces, ¿qué está diciendo Pablo con esto? ¿Quién los ha hechizado a ustedes? Porque hay un hechizo entre ustedes, en ustedes. Hay artes mágicas en ustedes que no provienen de la Torah, que no provienen de las escrituras. Eso es lo que quiere decir fascinó. ¿Quién los ha fascinado? ¿O quién los ha engañado por arte de magia? ¿Quién los engañó utilizando artes mágicas? Que es lo que encontramos también en Colosenses capítulo 2, si no me recuerdo el verso 8, si no estoy equivocado, que dice, que habla de la adoración a los ángeles y que algunos se sienten corbatudos con mucho conocimiento y entonces los han engañado con artes mágicas. Creo que es Colosenses capítulo 2, creo que es el verso 8, verso 9 por ahí, que está relacionado con el verso 10. Creo que va a ser 18, no 8, sino 18. Porque está justamente después. ¿Qué dice? Dice, miren que nadie los engañe, los haga cautivos por medio de filosofías vanas y vilezas, según la tradición. La tradición. Conforme a los principios elementales del mundo y no según Mashiach, porque toda plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Ustedes han sido hechos completos en él, en la cabeza sobre él. ¿Ese es el verso 18? ¿Del 18 en adelante? El 18 dice: nadie los defraude de su premio, deleitando en humillación de sí mismo y en adoración a los ángeles, basándose en las visiones que ¿basándose en qué? En visiones que han visto. Visiones que han visto. Envanecidos sin causa. Levantándose la corbata y apretándosela. Hermanos, que yo tuve muchas. Y no estoy diciendo que sea malo tener visiones. El asunto es que yo tengo una visión, hermano, y yo soy más que tú, hermano. Eso lo estamos viviendo, hermano, a nuestro alrededor, lo estamos viendo. Todo el tiempo están peleando con los demonios. Nosotros tenemos autoridad, hermanos, sobre las tinieblas. Nosotros no tenemos que pelear con los demonios. ¿Saben que yo era una persona que hacía guerra espiritual las 24 horas? Sí, yo hacía guerra espiritual hasta que empecé a guardar Shabbat. Solamente empezando a guardar Shabbat no tuve más que hacer guerra espiritual. ¿Y saben de dónde viene la guerra espiritual en realidad? Es una práctica del mitraísmo. No tiene absolutamente nada que ver con el cristianismo verdadero, sino es un acto del mitraísmo. Después de cubrirse con la sangre del toro de Mitra, después entraban en otra fase que era hacer guerra espiritual, pelear con los demonios. Eso lo pueden ir a buscar.
empezaban a pelear con los demonios, y una vez que peleaban con los demonios, pues iban subiendo de rango espiritual. Entonces, ¿qué dijimos? Que dice Colosenses capítulo 2, verso 18, que nadie pretenda condenarlos aparentando humildad. Aparentando. La humildad no es una apariencia, familia. La humildad es una actitud, una acción del corazón. Hermano, vieras qué humilde soy. Se le acabó la humildad en 5 segundos. Híjole. Que nadie pretenda condenarlos, aparentando humildad para someterlos, a la adoración a ángeles, presumiendo de lo que no ha visto, hinchados sin razón. O sea, pretende haber visto algo, pero en realidad no vio nada. Y eso se hinchó, se enorgulleció. Hinchado sin razón por su manera carnal de pensar. Hermanos, que estuve ayunando 40 días. Y está bien ayunar, está bien orar. Pero no queramos opacar a nadie. Y sin asirse de la cabeza, mediante la cual todo el cuerpo está unido y está establecido con coyunturas y miembros, y crece con el crecimiento que le da Dios. Porque si ustedes han muerto con el Mesías a las cosas elementales del mundo, ¿por qué son juzgados como si vivieran en el mundo? O sea, ¿por qué están siendo juzgados por el mundo como si ustedes estuvieran viviendo el mundo? Es decir, ustedes no están viviendo en obediencia a Dios, sino están viviendo en obediencia al mundo. Y eso fue lo que los llevó las artes mágicas con las cuales los embrujaron. Y es lo mismo que está sucediendo en Gálatas. Vienen personas con otros conocimientos y tratan de hacer que se desvíen de lo que ya habían aprendido del Evangelio, y nos va a decir cuáles son las buenas noticias también en este capítulo. Entonces, ahí es donde vienen los filósofos y empiezan a torcer las escrituras. Oh Gálatas insensatos, oh Gálatas tontos, ¿quién os fascinó o quién los embrujó a ustedes, ante cuyos ojos Yeshua el Mesías fue presentado públicamente como crucificado? Ustedes saben que en la cultura romana, ser crucificado, un romano jamás iba a aceptar un redentor que haya sido crucificado, porque esa era la bajeza más grande dentro de la cultura romana. El acto más vil y humillante. Un ciudadano romano no podía ser crucificado. Era decapitado, pero no crucificado. Entonces, ¿qué es lo que hace a estos gálatas que viven bajo el sistema romano? ¿Qué es lo que hace? Que acepten a Yeshua como el Mesías, su resurrección. No su crucifixión, sino su resurrección. Entonces, esto es algo que... Esto tiene que ver con lo cultural. En primera carta de Corintios, capítulo 1, verso 23 dice: pero nosotros predicamos al Cristo, a Yeshua, al Mashiach crucificado, piedra de tropezo para los judíos, no para todo el pueblo judío, sino para los líderes religiosos, y necedad para los gentiles. Es necedad para los extranjeros o los que no viven en los pactos. Pero Pablo dice, y fíjate, voy a hacer una cita del mismo Gálatas capítulo 5, verso 11. Gálatas capítulo 5, verso 11. Esto está sumamente importante porque nosotros nos dijeron que Pablo predicó en contra de obedecer los mandamientos de la Torá.
Dice, pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, o sea, está diciendo, yo enseño la circuncisión. Leámoslo. Dice, pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? O sea, si yo estoy predicando que hay que guardar los mandamientos de la Torah, ¿por qué estoy siendo perseguido? Él lo está diciendo en ese versículo. En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido abolido. Es decir, si yo estoy predicando en contra de los mandamientos de la Torá y sigo siendo perseguido, si yo estoy enseñando en contra de eso, entonces el mensaje que yo estoy llevando de la crucifixión del Mesías es ya gratis. Pero él dice, yo estoy predicando todavía la circuncisión, entonces ¿por qué soy perseguido? ¿Sí o no dice este el versículo? Y cuando habla de la circuncisión, no meramente está hablando de la circuncisión física, sino de la circuncisión del corazón y de la obediencia a los mandamientos. Que la circuncisión física es un mandamiento. Muy personal, por cierto. Hay personas que dicen, no, es que ya estás aquí, ahora tienes que ir y circuncidarte. No, porque esto es algo muy personal entre la persona y el Eterno. Muy, muy personal. Ustedes saben que, bueno, mejor continuamos. Verso 2. Esto es lo único que quiero averiguar, o que yo quiero saber, o que yo quiero aprender de ustedes. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué es lo que dice? Esto quiero saber de ustedes. El verso 3 me parece que es. Verso 2. Gálatas 3:2. Esto es lo único que quiero aprender o averiguar o saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y aquí me da una cita que es Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra del Mesías. Es decir, que la fe viene por oír la palabra del Eterno. Si yo no escucho la palabra de Dios, entonces ¿cómo voy a tener fe? Sí, hermano. Entonces, ¿la circuncisión es una obra de la ley? La circuncisión es una obra de la ley, porque las obras de la ley son los actos extremistas de la Torah, no son los mandamientos de la Torah. Voy a leer este comentario. Bueno, vamos a leer hasta el verso 5 y voy a leer este comentario. Verso 4. ¿Habéis padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano, ¿qué pues? Que os suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Y qué es oír con fe? Escuchas el mensaje, actúas al mensaje, crees en el mensaje de acuerdo en la escritura y actúas de acuerdo al mensaje. Ese es oír, accionar en lealtad al Rey. Quiero leer esto. Regulaciones, ¿qué son las obras de la ley? Regulaciones para la pureza en el orden de los cunramitas. Son prácticas de purificación o prácticas en el orden tradicional de los cunramitas. Eso es lo que significa obras de la ley.
Eso es lo que significa obras de la ley. Aquí hay otra... Cuando entran a la comunidad, esta es otra de las obras de la ley, cuando entran en la comunidad tienen que ser inscritos por rango. Obras de la ley. Primero, regulaciones de purificación. Y esta es una de las obras de la ley. Que estamos hablando lo mismo que Yeshua está tratando en Marcos capítulo 7. Es lo que está tratando, que la purificación o lavado de los vasos, de los platos y todo eso. Otra obra de la ley. Cuando ellos entraban a la comunidad, es decir, cuando entraban a la sinagoga, al lugar de reunión, tienen que ser inscritos por rango. Es decir, el que tiene más conocimiento va enfrente, el de menos conocimiento va más atrás, el que no tiene menos va para atrás. Esas son obras de la ley. Cuando ellos entraban a la comunidad, tienen que ser inscritos por rango, haciendo distinción de personas. Un hombre por encima de su compañero, por virtud de su entendimiento de la obra de la ley. Es decir, que había un documento que se llama las obras de la ley, que eso lo encontraron en el Qumran. Entonces, de acuerdo al conocimiento que tenía la persona, era que iba siendo sentado. ¿Cuál era el propósito de que iba siendo sentado por ese orden? Cada uno tenía que obedecer a su compañero, el inferior a su superior, que examinaría sus cualidades espirituales y obras anuales. Tenías un chequeo anual, es decir, que se hacía un chequeo anual a ver qué crecimiento espiritual había tenido, promoviendo a un hombre promoviendo a un hombre por su entendimiento y perfección en su caminar, o degradándolo por suspender. Esto es llamado obras de la ley. Es decir, que llegaban a la congregación o llegaban a la comunidad y entonces iban poniendo un orden de jerarquía. Este tiene más conocimiento, es puesto enfrente y se le pone otro con menos conocimiento atrás, y si tiene preguntas, le pregunta al que está enfrente. Viene otro con menos conocimiento, se pone más atrás y no viene a preguntarle al dirigente, sino viene a preguntarle al que le sigue. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos 3, 6, 7, 8 sillas. Vamos a decir que empezamos a acomodar a las personas, a las de más conocimiento, por ahí. Más conocimiento, menos conocimiento. Y a la hora de que aquel quería hacer una pregunta, no me hacía la pregunta a mí, sino le hacía la pregunta al que le seguía. Y el que le seguía, así que si no tenía la respuesta y quería hacer una pregunta, no me hacía la pregunta a mí, sino el que le seguía, y así sucesivamente. El que podía hacerme la pregunta directamente a mí era el que se había sentado en la silla principal. Entonces, estas son las obras de la ley. Por eso es que Pablo tiene un conflicto con Pedro, porque Pedro estaba haciendo lo mismo, haciendo distinción de personas. Los más conocedores enfrente y con los menos conocedores, eso ni nos sentamos a comer ni siquiera. Esa es la problemática que estamos teniendo en Gálatas. Entonces, cuando nosotros entendemos cuál es el contexto que estamos mirando que hay distinción de personas, cuando el Eterno dijo que no hay distinción de personas delante de su presencia. Es más, el mismo Pablo dice que si nosotros nos queremos sentir superiores a los demás, miremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Y ese mismo Yeshua nos puso el ejemplo, que puso por prioridad primero a otras personas antes que a sí mismo. Entonces, ¿entendemos qué es la problemática que estamos teniendo en Gálatas? ¿Qué son las obras de la ley? Un orden de jerarquía.
Ahora, yo no estoy diciendo que sea en todos los casos malo el orden en un orden jerárquico, pero si es para hacer distinción de personas, eso no va, porque es una obra de la ley. Esas son las obras de la ley. Entonces, por obras de la ley, es decir, por ese orden extremado de las obediencias a las instrucciones, que este es un pensamiento de los qumramitas, de hecho de allá viene Juan el Bautista. Si esto es así, entonces por eso no es que eres justificado. No somos justificados por eso, por las obras. ¿Estamos entendiendo? ¿Los confundí? ¿Está claro? Bueno, José, ¿está claro el concepto? Aquí en el capítulo 3, Ajá. dice, no sé si puedo leerlo. El Capítulo 3 de Gálatas. Gálatas 3:3. Dice, en el capítulo 3, verso 11, y que por la ley, ahí no dice obra, ¿verdad? Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. O sea, bueno, ¿se acuerda cuando Abraham dice que él iba a una tierra que no sabía por dónde iba? Sí. Sino que él iba por fe. Él no iba obedeciendo nada, sino que iba por fe caminando. Hermano Gregorio, búscame un pasaje en la escritura que está en Génesis que dice que Abraham vivió en los estatutos y en los decretos de Dios. Génesis 26, 3 en adelante. ¿Génesis qué? 26. Le vamos a explicar la ley. Le vamos a explicar la Ok, vamos a aplicar las horas de la ley. 26, ¿qué me dijiste? 26, 3 y 4. Bueno, voy a leer desde el verso 1. Génesis capítulo 26, el verso 1 en adelante. Y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había habido en los días de Abraham. E Isaac fue a Gadar ante Abimelech, rey de los filisteos. Pero Adonai se le apareció y le dijo: no desciendas a Egipto, reside en la tierra que yo te daré. Reside en esa tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todos estos reinos, y confirmaré los juramentos que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Por cuanto Abraham obedeció mi voz y observó mis preceptos, mis ordenanzas, mis estatutos y mis leyes. A ver, ¿puede definir todo lo que dice estatutos, ordenanzas, preceptos? Estos mismos estatutos, decretos y leyes es lo que habla Ezequiel también. Ezequiel capítulo 26, si lo quieres buscar. Del 1 al 5 son Leí del capítulo 26 del 1 al 5. Voy a buscarlo acá para buscar las definiciones. Está buena la pregunta, hermano José. Perfecta la pregunta. 27. El verso 5 es el que andamos buscando. Porque Abraham me obedeció y guardó mis ordenanzas. Vamos a empezar por esa palabra. Ordenanza.
Bueno, ¿qué es una ordenanza? Una orden. Dice, conjunto de normas, órdenes que rigen o regulan el buen gobierno y funcionamiento de algo especial. Normas significa reglas, ¿no? Normas, perdón. Normas son reglas. Son reglas. O sea, Ordenanzas. cuando una persona se llama norma, también es como que están siendo reglas, ¿no? Norma. Normas son las reglas que Dios establece. Híjole. Entonces tenemos mandamientos. Un mandamiento es orden dada por alguien con autoridad para hacerlo. Es un precepto que forma parte del decálogo que, según los cristianos y los judíos, Dios dio a Moisés. ¿Un mandamiento y un precepto es lo mismo? Mandamiento y precepto son rangos diferentes. Estoy tratando de buscar la definición aquí. Porque no es lo mismo una ordenanza, un mandamiento y un estatuto. Y está diciendo también mis leyes. Que eso fue lo mismo que se le dio a Abraham. Por eso le preguntaba que si pudiera leer el último que leyó, porque había muchas cosas que se toman revueltas y no están revueltas. No están revueltas. No, que no, en esta versión que tengo aquí no están las definiciones. No tengo las definiciones. Pero sí, esa es una pregunta que ya me habían hecho y no hice mi tarea, por cierto. Ok, vamos a ir aquí. Aquí dice mi ordenanza, mis estatutos, mis mandamientos y mis leyes, pero ordenanza es como una sola ordenanza. Ok. Bueno, el asunto es de que Abraham obedeció las ordenanzas de Dios. Entonces, vamos a ir aquí. Una ordenanza es un acto sagrado y formal realizado por la autoridad del sacerdocio o la autoridad del padre, en este caso. ¿Cuál es la otra palabra? Estatutos. Pero esto es como lo que como obediente tienes que obedecer la ciudadanía que tú estás, como por ejemplo nosotros tenemos la ciudadanía de Israel, nosotros tenemos que guardar esos estatutos. Y los estatutos y los decretos también los encontramos en Deuteronomio capítulo 4, verso 44. También lo miramos en Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio 4:44, perdón. ¿Qué pasó? En Génesis dice el Padre que él escogió para que nos enseñara los mandamientos a nosotros. O sea, el Padre escogió a él para que él enseñe sus mandamientos a sus hijos. ¿Dónde dice? En Génesis 18:9 Léalo. dice, porque yo lo he escogido, déjeme ir allá para poder darle un contexto.
18 dice, Génesis 18. Pues que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos. O sea, mande a sus hijos, su descendencia. Y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que le ha dicho cerca de él. La justicia es la Torá, las instrucciones de Dios, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Esa es la justicia de Dios. De hecho, cuando habla, y eso lo pueden investigar, no me lo crean a mí. Cuando habla de hacer justicia es de poner por obra los mandamientos que Dios le dio, que dio a través de Moisés. Porque la escritura estaba, pero no estaba escrita, sino la dictaminó y la dio escrita a través de Moisés, pero ya existían los mandamientos, porque son mandamientos eternos. Entonces, estas Abraham obedeció la voz de Dios, observó sus preceptos, sus ordenanzas y los estatutos y sus leyes. Las leyes de Dios son eternas. Y se las enseñó a sus hijos y les dio orden para que sus hijos las enseñaran. Y a sus hijos es a los que les pertenece lo que nosotros leímos en Gálatas, los hijos de Abraham. A los que les pertenece la adopción, el pacto, la ley y el culto. Pero vamos a ponerlo en las notas porque vamos a hacer una enseñanza de eso. La Torá antes de Monte Sinaí. La Torá antes del Monte Sinaí. Ahorita vamos a continuar entonces, regresamos a Gálatas para terminar Gálatas y ¿dónde nos quedamos en Gálatas? ¿Qué? 3. Tantas cosas. Tantas cosas padeciste en vano. Si es ahora una cosa que tenemos que tener en cuenta. Las traducciones bíblicas no disciernen la diferencia entre ley oral, ley ceremonial y ley moral. Las traducciones bíblicas no disciernen. No saben lo que es la diferencia entre la ley moral, la ley ceremonial y la ley rabínica, obras de la ley. Romanos habla de por lo menos de 7 leyes. Y todas las leyes que te traducen, se traducen como ley, anomos. Sin embargo, están las obras de la ley, está la Torá, están las obras de justicia y están la ley del pecado, está la ley de la vida y la muerte, está la leyes rabínicas, la ley de la fe, la ley de Cristo que tenemos tarea. Por lo menos de 7 leyes habla la Biblia, a lo cual los traductores no toman en cuenta las diferencias de las leyes. Y ahí es donde entramos con esa traducción. Y la abrí y cayó exactamente en Gálatas capítulo 3. Les voy a leer Gálatas capítulo 3 en esta versión. Gálatas insensatos, ¿quién los ha hechizado? Ante vuestros propios ojos, Yeshua, el Mesías, fue
fue clavado, presentado como habiendo sido castigado con la muerte como un criminal. Yo solo quiero saber una cosa de ustedes. ¿Recibieron ustedes el Espíritu por la observancia legalista o extremista de los mandamientos de la Torá, o confiando en que habías oído y siendo fieles a ellos? ¿A qué? A los mandamientos de la Torá. Tan insensatos son, habiendo empezado en el poder del Espíritu, ¿crees que podéis alcanzar el objetivo por vuestro propio medio? O sé que las obras de la ley son sus propios medios, según esta versión. Y es la versión judía del Nuevo Testamento. ¿Habéis sufrido tanto para nada? Si es así, ¿cómo pensáis ciertamente ¿cómo piensan? Ciertamente vuestro sufrimiento habrá sido para nada. Es decir, que si ustedes sufrieron para ser justificados por sus propias acciones, entonces el sufrimiento no ha servido de nada. Es lo que está diciendo esta versión. Y es una versión que tiene un pensamiento más contextual. ¿Y qué hay de Dios que les da el Espíritu y obra milagros entre ustedes? ¿Lo hace acaso por vuestras observaciones legalistas de los mandamientos de la Torá, o porque tienen fe en lo que han oído y sois fieles a ello? ¿A qué? A lo que han oído. Pregunta, ¿qué es lo que Pablo estaba enseñando? ¿Cuál es el mensaje de Pablo? Romanos capítulo 10, verso 8. El verso dice que estaba enseñando que el Mesías es la Torá viviente en esta parte. Yeshua es la Torá viviente. Porque ahí dice que no está ni a aquel lado del cielo, ni arriba en el cielo, para que vayan por él, sino que está en su corazón, que no está lejos. Exacto. Romano 10, 9 es lo que está diciendo. Sí. 6 en adelante. Voy a leer Romanos capítulo 10, verso 5 en adelante. Dice, porque Moisés escribe acerca de la justicia que se basa en la Torá, que la persona que haga estas cosas obtendrá la vida por medio de ellas. Es más, el justo que se basa en la fe, en la fe dice, no digas en tu corazón. Este es el justo que se basa en la fe. El que se basa en la fe, eso es lo que declara. No diga en su corazón, ¿quién ascenderá al cielo? ¿Quién subirá al cielo? El que es justo y se rige por fe, no diga estas cosas. Porque eso es para derribar al Mesías. Es decir, si él dice eso, derriba al Mesías. ¿O quién descendió al Sheol? ¿O quién bajó al lugar de los muertos? Porque eso es para levantar al Mesías de los muertos. Entonces, ¿qué es lo que dice? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Y lo que está citando es Deuteronomio capítulo 30, verso 11 al 14. Es decir, la palabra de fe que proclamamos. ¿Y qué es la palabra de fe que proclamamos? Aquí se está dando textualmente los versículos. Yo sí me sé ese versículo. Levítico capítulo 18, verso 5. Porque a mí me bajaba mucho dinero, porque no está cerca ni lejos con el versículo de Deuteronomio. Deuteronomio. 11:30. Me dijeron, no está cerca ni está lejos para levantar a mí. Lo voy a leer.
Porque este es el mensaje que está predicando Pablo en Romanos. Iban a levantar mi iglesia y me dijeron, no está lejos, no está lejos. Dice. Y si no, bueno, pues ahí no está lejos ni está, no recuerdo muy bien. Levítico 18:5. No descubrirás, ¿si es este? Observarás mis estatutos y mis decretos, pues el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Yo soy Adonai. ¿Qué es lo que va, por cuál es lo que va a vivir? De acuerdo a ese versículo, va a vivir por la Torá. Ahora, antes de ir a Deuteronomio, quiero citarles un versículo más, que está en Romanos capítulo 2, verso 10 al 13. Y quiero que por favor lo lean. Romanos 12. 2:10 al 13. Gloria y honra, paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios, porque todos los que sin la ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Por la ley serán juzgados. Dice, porque no son los oidores de la ley. ¿No son los qué? Los oidores de la ley. No son los que escuchan solamente la ley. Los justos. ¿Ok? De Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. No son los que escuchan la ley, sino los que hacen la ley. Entonces, ¿qué hacemos con Pablo? Pero gloria y honra, paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Es decir, primeramente los practicantes del judaísmo y después los conocedores intelectuales. Porque en Dios no hay acepción de personas, que esto es lo que nosotros estábamos hablando hace un ratito. Pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. De acuerdo a este versículo, serán justificados los que guardan la ley. ¿Sí o no? Santiago capítulo 1, verso 22 dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. O sea, si no somos hacedores, nos estamos engañando. Mateo capítulo 7, verso 21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Que guarden sus mandamientos. Si tú me amas, guarda mis mandamientos. Mateo 7, 24. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién? El que pone por obra las palabras. Juan capítulo 13, verso 17. Si sabéis esto, seréis fieles si lo practican. Si saben, si entienden lo que les estoy diciendo, entonces lo van a poner por práctica.
Santiago 1:23. Porque si alguno os es oidor de la palabra, que no sé si utiliza la palabra ley en algunas versiones, y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en el espejo. Si vamos al verso 25, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, ¿en qué? En la ley que lo justifica, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Sí qué? Si él camina conforme a la ley. Una cosa que tenemos que entender, que Santiago no le está escribiendo a la iglesia. Pedro no le está escribiendo a la iglesia. Pablo no le está escribiendo a la iglesia. Le está escribiendo a los dispersos de entre los gentiles. Y si ustedes leen Santiago capítulo 1, verso 1, se darán cuenta de lo que les estoy diciendo. Dice Santiago a las 12 tribus dispersas por el Ponto, de las 12 tribus. Él no te dice son tan dispersos, pero sí te dice que se está escribiendo a las 12 tribus. Es lo que nos dice. Bueno, vamos a terminar en Gálatas capítulo 14, y la próxima semana seguimos con el verso 15. Sí, mi hermano. 3, 14. ¿Lo confundimos, hermano José? No, pues apenas estoy estudiando yo Gálatas bien. Ok. Ahorita que estás aquí, pues estudiando ustedes también aquí, están estudiando. Todas las preguntas son válidas. No tenemos todas las respuestas, pero todas las preguntas son válidas. Sí. Cada pregunta que no tenemos la respuesta nos obliga a ir a la casa a estudiarla. Entonces vamos a leer del verso 5, Gálatas 3, 5 al 14. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y ya dijimos que ¿qué es lo que es oír con fe? Nos está citando Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Dios. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Fue justificado por obedecer. Esto lo miramos en Génesis capítulo 15, verso 16. Y Abraham creyó al Señor y él se lo reconoció por justicia. Eso también lo cita Romanos capítulo 4, verso 3, que dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Gálatas 3, 7 dice, por consiguiente, sabed que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de la fe son hijos de Abraham. Y esto lo podemos mirar en el capítulo 3, del verso 26 al 29. Verso 8 dice, y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles, a los de entre las naciones, o los que recibirían la bendición por medio, las naciones es la definición, por medio de Abraham, por la fe, anunció
anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo: en ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra, o todas las familias de la tierra. Este es el evangelio. Estas son las buenas nuevas, lo que se le contó a Abraham. Eso se le dijo en Génesis capítulo 12, verso 3. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Gálatas 3, 9. Así que los que son de la fe, los que escuchan y obedecen, son bendecidos con Abraham, el creyente. O sea que Abraham es un creyente. Es el creyente. Verso 10. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ok. Aquí tenemos que entender que las obras de la ley no son la ley. Entonces, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Los que son de las obras de la ley. Los que tratan el orden que les estaba diciendo. El que trata un orden jerárquico dentro de la comunidad. Esos están bajo maldición. ¿Por qué? Porque no están siguiendo un orden de Torah, porque están haciendo distinción de personas. Entonces, ¿qué es estar bajo la maldición de la ley? Se le ha hecho esa pregunta. ¿Qué es estar bajo la maldición de la ley? Tocante a lo que dice la carta de Romanos, cuando pecas deliberadamente, cuando la conoces. O sea, ¿pecar deliberadamente? Es una horrenda cosa, una horrenda condenación espera. Tocante a lo que dice, pero si no la conoces, pues no tiene pecado, no tiene pecado. Ok, eso está escrito en Deuteronomio capítulo 27, verso 26. Maldito el que no confirme las palabras de esta ley, poniéndolas por obra. Entonces, no se ponen por obra las palabras de esa ley, ¿cae sobre qué? Bajo la maldición de la ley. Y todo el pueblo dirá, amén. Pero si vamos a Deuteronomio capítulo 11, verso 26 al 28, también encontramos algo sumamente interesante. Llevo 1 hora y 13 minutos. Deuteronomio capítulo 11, verso 26 al 28. Miren que yo pongo hoy ante ustedes bendiciones y maldiciones. Las bendiciones, si observan los mandamientos de Adonai, su Dios, que yo les ordeno hoy. ¿Qué son las bendiciones? Obediencia a los mandamientos. Verso 28. Las maldiciones, si desobedecen los mandamientos de Adonai su Dios, si se desvían del camino que yo les ordeno hoy para seguir a otros dioses a los cuales no han conocido. Eso es estar bajo la maldición de la ley. Estar en desobediencia a los mandamientos es estar bajo la maldición de la ley. Estar bajo la bendición es estar bajo la obediencia. Y el verso, Gálatas capítulo 3, verso 11 dice: y que nadie es justificado ante Dios por la ley. Es evidente, porque el justo vivirá por la fe. ¿Dónde dice eso? Que el justo vivirá por la fe. Habacuc 2.4. ¿Qué dice Habacuc 2.4? Dice Habacuc 2.4. El insolente no tiene alma. Ahora, estamos hablando que aquí todavía no existía el Nuevo Testamento. En Habacuc no existía el Nuevo Testamento. Sí, y voy a leer desde el verso 2.
Dice, la respuesta del Aarón. Y el Señor me respondió, escribe la visión y grábala claramente en las tablillas, porque se le ha de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia el cumplimiento, no dejará de cumplirse, aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Y esto nos enseña mucho. Dice, el insolente no tiene alma recta, pero el justo vivirá por fe. El justo vivirá por fe. Eso lo estamos mirando en Habacuc. No existe el Nuevo Testamento ahí. Ahora, el que vive por las obras de la ley, que es distinción de personas y actos personales, que son obras legalistas o extremistas, no me gusta mucho utilizar la palabra legalista, están bajo la maldición de la ley. Porque está escrito, maldito el que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Y lo acabamos de leer. Está escrito literalmente en la Escritura. Vivir en obediencia a los mandamientos de Dios es vivir en lealtad y en pacto con Dios. Vivir en deslealtad a Dios es vivir en contra de los mandamientos de Dios. Entonces, y que nadie es justificado ante Dios por la ley. ¿De cuál ley está hablando? Porque si está hablando acerca de que nadie es justificado por la ley, entonces se está contradiciendo con lo que Pablo mismo dijo en Romanos capítulo 2. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Esos serán justificados. Entonces se está contradiciendo Pablo mismo con Gálatas. Y nadie es justificado ante Dios por la ley. Es evidente porque el justo vivirá por la fe, por la lealtad a Dios. Entonces yo quiero decirles que no está hablando de la ley de la Torá, sino está hablando de las obras de la ley. Sigue hablando de las obras de la ley, porque nadie es justificado por las obras de la ley. Porque Romanos dice, y tiene el mismo contexto, Romanos dice que son justificados los que ponen por práctica las obras de las que ponen por práctica la ley. Sin embargo, la ley no es de fe. ¿Cuál ley no es de fe? ¿Cuál ley no es de fe? ¿Cuál es la ley que no es de fe? No es de fe. ¿Cuál? La de los mandamientos. ¿Las obras de la ley? No, bueno. Pues entonces estuviéramos diciendo que Abraham no caminó por fe, porque él se le dieron las instrucciones. Ahora, no tengo problema con que digamos que la Torá no es de fe. El oír. No, pero es una obediencia, tienes Es obediencia, es lealtad al rey. Eso es lealtad, por fe la voy a obedecer, pero no. ¿Qué es lo que vas a obedecer? Literal, tienes que obedecer la ley. Los mandamientos se obedecen literal. Literal. Los mandamientos no son espirituales. No, por eso es lo que Porque estamos hablando de una ley moral, y la ley moral, que incluso lo que nosotros comemos tiene que ver con la ley moral. La ley moral es inquebrantable. El Shabbat tiene que ver con la ley moral, no con la ley ceremonial. Aunque se asocia con la ley ceremonial, pero el Shabbat es ley moral, porque tiene que ver con un acto de misericordia. ¿Qué harías si durante un mes no descansas ni un día? O sea, no te dan descanso. Incluso que te den un descanso en el trabajo, ese es un acto, esa es ley moral. Porque no estás sobretrabajando a la persona. Entonces, ese acto moral, que yo lo considero muy moral, tiene que ver con dejar descansar a los animales, dejar descansar a las personas, dejar descansar a todo el mundo. Esa es una ley que tiene que ver con moralidad, que tiene que ver con una ley de justicia.
La ley ceremonial es todo lo que se hacía dentro del templo. Por ejemplo, lo que nosotros hacemos ahí es una ley ceremonial. Es una ceremonia. Es una ceremonia. Y porque la novia con Adón. Exacto, es un acto de reciprocidad con Dios. Está la ley ritual, la ley ceremonial y la ley moral. ¿Qué es la diferencia entre los diferentes tipos de ley? Normalmente la Biblia, los traductores asocian todo lo que tiene que ver con ley con una sola ley. Pero vamos a decir, la ley ritual que tiene que ver con purificación y todo eso, no tiene nada que ver con salvación. Absolutamente. Tiene que ver con santificación. Y yo les voy a descubrir un secreto el día de hoy. Para ser salvo no tienes que ser santo. Para ser salvo no tienes que ser santo. ¿Qué es eso? Cuando tú escuchas el mensaje del Eterno y empiezas a accionar de acuerdo a tu obediencia, es que tú vas creciendo en santidad. Pero tú no ocupas ser santo primero para poder entrar en el camino de la salvación. Yo miré un comentario en esta semana que decía: tienes que ser santificado para poder ser salvo. Yo dije, yo no tengo que ser santificado para poder ser salvo. Tengo que accionar primero para entrar en el camino de la salvación, para crecer en santificación. ¿Ustedes saben lo que es santo? Es ser apartado. En el momento que yo soy apartado, es que yo empiezo a caminar apartado, en santidad. Pero antes de que yo sea llamado, yo no estoy caminando en santidad. Y yo no tengo que estar caminando en santidad para ser llamado. ¿Los confundí con ese punto? Apocalipsis capítulo 14, verso 12 dice: esa es la perseverancia de los santos. Perseverancia de los santos. Los que obedecen los mandamientos y la fe en el Mesías. Esos son los santos que son perseverantes. Porque la salvación no es un acto, ven y recibe a Cristo aquí y ya vas a ser salvo. Es bueno si es un principio, pero eso no significa que la persona sea salva. Entró al camino de la salvación. Porque el que sea fiel hasta el final es el que será. ¿Sí o no? Una persona que no guarda la Torah tiene un rito diario. Porque está hablando de rito. Está hablando de rito porque son costumbres. Sí, es una costumbre, o sea, es un rito diario que aún el que no guarda Torah, porque en la mañana se levanta y prende la camioneta, es un rito. Es un rito. Y Todos vivimos por ritos. Ajá. Porque es una costumbre. Nosotros hacemos rito todos los días. Venimos aquí porque es un rito. Es una costumbre que tenemos de reunirnos y aprender todos juntos. Es un rito. Entonces, en el momento que nosotros somos llamados y aceptamos el mensaje, es cuando nosotros empezamos a caminar en santificación. En santidad empezamos a caminar ahí. Entonces, sin embargo, la ley no es de fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Esto es lo que dice aquí, porque aquí es donde yo les digo que esta fe que dice, sin embargo, la ley no es de fe, porque está citando Levítico capítulo 18, verso 5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis leyes. Recuerdan, hermano Gregorio, traer la definición de estatutos, leyes y todos esos la próxima semana. Por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy Adonai. Si nosotros no vivimos por las instrucciones del Eterno, entonces nosotros no tendremos vida. Pastor, ¿qué quiere que le recuerde? Que me recuerdes las definiciones de las leyes, estatutos y decretos.
porque tengo que traer esas definiciones. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. No nos redimió de la ley, sino de la maldición de la ley. ¿Se recuerdan qué es la maldición de la ley? Lo leímos apenas en Deuteronomio capítulo 27 y lo leímos en Deuteronomio capítulo 11, verso 26 al 28. Porque el Mesías nos redimió de la maldición de desobedecer las leyes. La ley nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldito por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que cuelga de un madero. ¿Dónde está escrito eso? Deuteronomio capítulo 21, verso 23. Su cuerpo no colgará del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás al mismo día, que eso fue lo que hicieron con Yeshua, cumpliendo este mandamiento. Pues el colgado es maldito de Dios. Maldito de Dios. Dios descargó la maldición sobre él, para que no contamines la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad. Deuteronomio capítulo 21, verso 23. Y en Hechos capítulo 5, verso 30 dice: el Dios de nuestros padres resucitó a Yeshua, a quien vosotros habían matado colgándole en un madero, una cruz. Terminamos entonces con el verso 14. A fin de que Cristo o el Mesías Yeshua, la bendición, a fin de que fue crucificado en esa cruz y fue maldito, a fin de que en Mashiach Yeshua la bendición de Abraham viniera a los gentiles, a las naciones, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Y podemos seguir leyendo más adelante y nos habla, por ejemplo, en el verso 26 al 29, que es vamos a estudiar la próxima semana. Porque todos sois hijos de Dios mediante la fe en el Mesías Yeshua. Porque todos los que fuiste bautizados en el Mesías, del Mesías habéis sido revestidos. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en el Mesías Yeshua. Y si sois del Mesías, entonces descendencia de Abraham, herederos de la promesa. O sea que si nosotros confiamos y depositamos nuestra confianza en Yeshua, somos herederos ¿de quién? Somos descendencia de Abraham y herederos de la promesa que se le hizo a Abraham. Entonces a Abraham se le dieron unas ordenanzas que él iba a enseñar a sus hijos y a sus descendientes. Lo leyó mi hermano Gregorio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Vivir bajo las instrucciones que se le dieron a la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque ahora nosotros somos parte de ese pueblo. Esa es la verdadera iglesia, la verdadera asamblea. ¿Les quedan más preguntas que como llegaron? Sí, hermano. Buen trabajo. Bueno, familia. Saquen las preguntas y las que no tengan la respuesta, las traemos la próxima semana. No hay que preocuparnos por eso. Más preguntas, hermano José. No, ¿Tiene sentido lo que estamos hablando? sí, pues estamos aprendiendo. Tengo preguntas, pero no hay respuesta, las hago. Ok. Perfecto. Preguntas respecto de lo que hemos estado compartiendo.